¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque vamos a abordar un tema que posiblemente a todos preocupe. Y esto es las características de personalidad del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Para ello es un gran honor para mí dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica al doctor Manuel González Oscoy, quien es psicólogo, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mi Cita Médica. Al contrario, muchas gracias por poder platicar con ustedes y con todo el auditorio. Doctor, platíquenos un poquito cómo podríamos definir en algunas palabras los rasgos de personalidad del presidente de Rusia. Pues mire, como siempre, nada más tenemos que considerar que tenemos que hacerlo a partir de la información pública, ¿sí? Son cuestiones que pues, podemos ver en su biografía, apariciones, etcétera, y donde sí podemos detectar que hay varias características que lo pueden definir. O sea, es una persona pues, que sabemos es disciplinada, ¿sí? Sabemos parte de su historia, pues fue, desde sus ancestros, si mal no recuerdo, el abuelo creo que fue cocinero de Stalin, y entonces desde ahí aprendió a distinguir entre lo que es la ideología y lo práctico. Él estudia derecho y luego entra en la KGB, donde pues, recibe toda una formación, visita varios países, ¿sí? Y cuando se da la perestroika de Gorbachev, ¿sí? Se acomoda, es más o menos cercano al presidente Yeltsin, de tal forma que cuando, pues por sus problemas de salud, de alcoholismo, de Boris Yeltsin, él queda como sucesor. Entonces, podemos ver que es una persona disciplinada desde su propia corporalidad. O sea, recordemos que se ha fotografiado muchas veces con el torso desnudo, donde se ve un torso formado, atlético. Sabemos que una de sus rutinas es nadar diario. Ajá. Entonces, esa es una de las cuestiones. Otra de ellas es una persona desconfiada, ¿sí? Estructurada, ¿sí? Que se puede ver que es rígido tanto en su acción, en su conducta, como en su pensamiento. Uh-huh. Ahora, podemos decir que hay varias cuestiones ya un tanto a nivel más personal. Es desconfiado de tal manera que varios de los que han sido sus colaboradores han tenido que, en primer lugar, demostrarle una lealtad, una adhesión, y en casos en que no ha sido así, pues les ha ido retirando el apoyo y hasta ha habido una persecución abierta. Uh-huh. Cuando se han ganado su confianza, pues podemos ver que ha hecho una mancuerna muy establecida, como fue cuando tuvo que dejar el cargo de la presidencia, el presidente Medvedev, ¿sí? Lo nombra primer ministro en primer lugar, 4 años después, en el siguiente periodo, regresa y de ahí va modificando la legislación para poder tener varias reelecciones consecutivas. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre la personalidad del presidente Vladimir Putin. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de los rasgos de personalidad del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante esta invasión a Ucrania. Y nos encontramos conversando con el doctor Manuel González Oscoy, psicólogo y catedrático de la UNAM. Doctor, si hacemos una analogía entre estos dos líderes, el presidente Vladimir Putin y el presidente de Ucrania, ¿qué características tiene cada uno? ¿Hay algunas en común en ambos personajes? Sí, ya podemos encontrar lo que es la personalidad histriónica, nada más que con manifestaciones un tanto diferentes. O sea, gustan de llamar la atención, ¿sí? En un momento dado adoptar poses un tanto altruistas,
que les ganen la simpatía de los demás, ¿sí? Recordemos una cuestión curiosa, que hubo un momento en que al presidente Putin pareció rejuvenecer, renovar su imagen facial. Se sospechó que hasta una cirugía plástica hubo por ahí, ¿sí? A fin de verse mucho más joven. Con el presidente de Ucrania, sabemos que su trayectoria profesional fue primero como un actor de comedia, que fue una comedia muy exitosa, una serie que tuvo mucha repercusión y de alguna manera podemos deducir, podemos conjeturar que a partir de allí, porque desempeñaba el papel de presidente, empezó a considerarlo de una manera mucho más seria. Tan es así que hubo un momento en que decide presentarse a las elecciones, obviamente las gana, ¿sí? Y ahora está tomando una nueva variación del papel. Tenemos en un momento dado como si se trastocara el método de actuación y la realidad lo obliga a tomar un nuevo personaje, que es un presidente heroico, donde en un momento basta, vemos cómo ha cambiado su vestimenta. O sea, antes podíamos verlo perfectamente bien de saco, corbata, ahora utiliza una indumentaria militar, verde olivo, etcétera, ¿sí? Y además está tomando claramente este papel posible de mártir de la patria, ¿sí? Donde ya ha avisado que ha habido atentados contra él, que es su mayor temor, pero que está dispuesto a dar la vida por su país. Entonces, con pues, las diferentes posiciones de cada uno, pero sí hay esta coincidencia entre los dos. Uno, le digo, fue mucho más claro su cambio. Ahora, esta personalidad histriónica en el caso del presidente Putin, ¿cómo se podría ver o de qué manera se ve reflejada? Si recordamos una cuestión que llamó mucho la atención, en una de sus reuniones con el presidente Barack Obama, llega en un triciclo Harley Davidson, seguido por un grupo de motociclistas, donde él claramente adoptaba el papel de líder, de macho alfa, y no fue la única vez, sino en varias ocasiones claramente se pone en un lugar de distinción donde no se le pueda comparar. Otro ejemplo de ello pudimos verlo ahora en las conversaciones que tuvo con el presidente Macron de Francia, donde en una mesa excesivamente larga establecía una distancia y pues hemos visto que también ha podido adecuar su imagen pública. Muchas veces sus colaboradores se ponen en un segundo plano o son claramente relegados, ¿sí? Dentro de esta imagen hay una cuestión también que nos permite configurar esta cuestión de una personalidad con rasgos psicópatas, donde oculta sus emociones. Muy rara vez se ha visto que está con su pareja, se sabe que ha tenido parejas establecidas, pero casi no aparecen, ¿sí? Entonces, esa es otra característica de su personalidad, una cierta megalomanía, querer mostrarse como un salvador, como alguien que en su momento está buscando restaurar en lo territorial, en la cuestión de importancia geopolítica, el papel que tuvo Rusia, la Unión Soviética en su momento de antemano, que cuando pues, fue el derrumbe del Imperio Soviético, varias de estas repúblicas declararon su independencia y ha ido buscando establecer un cierto dominio a través de gobiernos que sean prorrusos o lo que estamos viendo claramente, la anexión también por las armas
de la península de Crimea y el ataque que ahorita estamos sufriendo, pues en general a nivel global. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este tema. Estamos conversando con el doctor Manuel González Oscoy acerca de rasgos de personalidad del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y pues ya ha mencionado el doctor González Oscoy esta personalidad histriónica, esta megalomanía. Y doctor, algo que preocupa a muchos, por supuesto, es la analogía que algunas personas han hecho con Adolfo Hitler. ¿Existe alguna, desde su perspectiva, desde el punto de vista psicológico o de rasgos de personalidad, alguna similitud con una persona pues declarada como psicópata ya que es Adolfo Hitler? Relativamente. Así podemos encontrar en Vladimir Putin algunos rasgos psicópatas, como es esta cuestión clara de despersonalizar, considerar a las personas simplemente como cosas, estadísticas, ¿sí? En función de sus propios intereses. Estos intereses que lo llevan a consolidar un lugar en la política actual y en la historia de su país. Entonces, es también una persona así manipuladora que busca ser líder. La buena parte de los grandes líderes, sean en cuestiones económicas, empresariales, políticas, religiosas, muestran rasgos psicópatas. Sin embargo, dentro de la estructura del presidente Putin, vemos también diferencias muy claras. O sea, Adolfo Hitler, desde joven, empezó a mostrar rasgos de deterioro de personalidad. Sabemos que quiso ser un artista y no fue aceptado. Buscó un estilo de vida vegetariano, dijéramos más hacia lo espiritual, no funcionó. Él tuvo un deterioro muy rápido desde que llegó como canciller en Alemania, siendo austriaco, ¿sí? Cómo se fue deteriorando, ya se sabe que consumía drogas, ¿sí? Que tenía rasgos claramente agresivos y violentos, y pues podemos considerar que en pocos años perdió bastante de esta estructura de personalidad, contacto con la realidad, y en cambio con el presidente Putin lo vemos muy centrado, buscando sí, y esto es un rasgo que lo está caracterizando. Tiene una personalidad, diríamos, en términos más etológicos, de macho alfa. Entonces, él se va a retirar cuando considere que ganó. Y no forzosamente va a ser la victoria militar. Pero cuando pueda poner sus condiciones, ¿sí? De tal manera que le asegure lo que cuando menos públicamente está hablando, que no quiere que la organización de la OTAN llegue a las fronteras de Rusia, que además nos recuerda un tanto el episodio que hubo entre Kennedy y Khrushchev, cuando hubo los misiles en Cuba, y claro, ninguna de las dos potencias quería tener tan cerca la posibilidad de ataque. Entonces, de alguna manera, el presidente Putin es lo que ha hecho público. ¿Sí? No sabemos ya en lo interior, en lo personal, pero está de alguna forma teniendo ese papel. ¿Sí? Entonces, si él siente que ya ganó algunos de sus intereses, porque además lo ha pensado mucho, se ve en la planeación y el desarrollo que está teniendo militar, entonces es cuando vamos a poder considerar que no es que retroceda, sino que acepte la negociación. Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este tema. Volvemos. ¿Cuánto? Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de los rasgos de personalidad del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y algo, doctor Manuel González Oscoy, psicólogo y catedrático de la UNAM, que preocupa a muchos es pues esta
posibilidad de que vaya a utilizar armamento nuclear y justamente como usted menciona que él debe sentir que es victorioso en esta situación, qué tanto un hombre tan inteligente, tan estructurado, podría llegar a un punto de esa índole donde pues no sería un final feliz ni para él ni para el resto del mundo? Sí, o sea, dentro de esta característica que él tiene de planear las cosas, estructurarlas, ¿sí? Sabemos que esta invasión sí tuvo, yo no diría meses, sino años de planeación para conseguir recursos, acercarse, o sea, pudimos ver que desde semanas antes se empezó a manejar la información que se recuperaba. Entonces, obviamente ha considerado las sanciones que se han dado, los costos que está teniendo, ya está implementando algunas soluciones para su país, pero creo que va a empezar a abrir ciertas puertas para que se pueda llegar al entendimiento. Sabe que el costo para todos sería muy alto. Entonces, él, por ejemplo, no ha dicho claramente, como lo han hecho sus ministros, sobre el peligro nuclear. Y hemos visto cómo también algunos de sus ministros lo mencionan y otros van como un poquito bajando la importancia de la declaración anterior. Entonces, en un término de cartas, de juego, si quiere, parece estar blofeando como país, pero no en lo particular. Entonces, sí sería una cuestión muy arriesgada, sería una victoria pírrica, le saldría mucho más caro. El término, pues coloquial aquí en México, es más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, vamos a esperar a que se le puedan ofrecer o que él abra posibilidades de entendimiento. Una de las cosas que ha mencionado es que no busca tanto el dominio territorial, sino una limitante en la cuestión militar, en la OTAN, que en un momento dado busca un entendimiento a nivel gobierno y cuando sienta que pueda llevar claramente el dominio, es probable que entonces acepte una negociación mucho más directa con Zelensky. Sí. Pues, doctor González Oscoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en mi cita médica. Nos da una luz de tranquilidad, en cierta forma, con este análisis de los rasgos de personalidad de Vladimir Putin. Y bueno, pues esperemos que las cosas se desarrollen de la mejor manera para el planeta. Muchísimas gracias por habernos acompañado en mi cita médica, doctor González Oscoy. Pues es un gusto, como siempre, saludarla y a todo su auditorio. Muchas gracias, por supuesto, muchas gracias a mis compañeros en Televisa California, gracias por estar en el foro siempre atentos y gracias a usted por el favor de su atención. A nombre de todo el equipo que hace posible la realización de mi cita médica, gracias, hasta la próxima.